hago? Si así logro que no salgan del pozo. Y digo, vamos a hacer esto, o sea, como que digo, hay que estar, ¿no? Para querer, para no, o sea, para afrontar ser el más odiado, sabiendo que vos tenés sentimientos y sabiendo que tus intenciones son esas, ayudar a las personas. Bueno, sí, por la intención detrás de todo. ¿Y hay destellos de esa intención? Y sí, O- el post muchas veces la persona que realmente trata de entender o se arrepiente, o sea, se le abre un mundo a sus ojos. Y vos los apoyás, los acompañás. O sea, no es que bueno, te mostré esto y fíjate cómo lo aplicas. Siempre ha sido de apoyo para las personas, siempre ha sido un espacio de contención. Eso. ¿No te has puesto a pensar nunca por qué de esta manera, por qué de esta forma? Hoy, no antes, pero hoy escuchando también al amado, o sea, Javi, fue como que dije, o sea, debe ser es como que está conectado con la generación de este tiempo. El Señor dijo cómo iban a ser arrogantes, entonces y un montón de detalles más de cualidades de esta generación. Entonces no puede venir alguien sumiso, alguien que respete autoridades, no puede venir alguien con una personalidad dócil, ni blanda, ni por debajo a enfrentarse a esta generación. Entonces, por eso la manera. Y también ahora entiendo, si voy para atrás, por qué el Señor también te preparó así, o sea, ese proceso de decir, bueno, te pasó lo que te pasó con tu papá. De ahí vos te opusiste a cada autoridad. Entonces, ¿qué hiciste? Fuiste perdiendo el miedo. Fuiste dándote cuenta hasta dónde llevaban las personas. Mucho, sí, yo soy la autoridad. Bueno, a ver, ¿qué tan estás dispuesto a hacer por... O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer desde ahí, de ese lugar de autoridad? O solamente tenés el cartel. O sea, ¿sos realmente autoridad? A ver, demostrame. Entonces fuiste como probando límites y pasándolos y dándote cuenta que no, que nadie tiene, o sea, la fuerza para hacerte un obstáculo o pararse ahí. Entonces yo creo que todo eso desde chico, uno hoy podría ver lo malo, pero en el Señor es así el Señor como trabaja, ¿me entendés? Mira a José, sino todo lo que le permitió vivir para formarlo. Vendido por sus hermanos, lejos de su familia, después preso, hasta que después, bueno, va a servir al lado de Faraón. O sea, uno diría, chuto, eso tuviste que pasar. Y en el momento te ven como, por algo está ahí. Por algo le pasa lo que pasa. Por algo lo vendieron. Por algo está en la cárcel. Sí, quiso. ¿Entendés? En el momento la gente tiende a no entender el proceso y juzgan. Y después, la vida está llena de... Después se benefician todos, porque el que Después, encima, administró toda la riqueza y el que pasó a ser el segundo después de Faraón en todo Egipto y en Mesopotamia fue José. salvó y ayudó a todos. Ayudó a todos sus hermanos y a ese pueblo para que no pereciera. Y así el Señor, ¿entendés? Te hace pasar cosas y por eso tenés que sostenerte. Por eso como José muchas veces me imagino cuando yo, la última vez que leímos la historia de José, fue como que me dio como una angustia porque pude entender y dije, wow, o sea, tenés que estar para pasar tu proceso. Cuando el Señor te quiere formar para algo grande como hombre de Dios. Porque es fácil decir, el Señor tiene un propósito, sí, voy a ser misionero, te preparás y te vas, pero trabajar genuinamente en el Señor con todo lo que eso conlleva En tu interior. Eso es día a día y eso no es fácil, eso a veces es agotador, eso es desgastante. Yo he llorado en parte del proceso por cosas que tenía que cambiar y desarraigar en mí que al Señor no le agradaban y gracias a Dios ha sido acompañada incluso de vos y de todo lo que el Señor te ha permitido vivir. Imagínate hacerlo solo, como vos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que digo, uno a los ojos del mundo todo va a parecer malo. Como dice, o sea, lo bueno es malo. Pero después vos ves por los resultados que a veces todo eso malo que trataste de vivir era algo bueno. Donde muchas personas se van a beneficiar. El que vos hoy tengas el coraje de desafiar autoridades te va a permitir el día de mañana que no es que cualquiera con un título te va a venir a cerrar la boca. ¿Entendés? Porque vas a saber de qué estás hablando. Entonces te forjó en coraje para plantarte, porque esta generación es re atrevida. Hablan sin saber, o sea, he tenido conversaciones que yo me he quedado reflexionando a raíz de todo esto que pasó en las redes.
Y digo, la gente es re atrevida, ni se mide y guarda, no vaya a hacer cosas que después estén secos y necesiten. Es que eso es lo que va a pasar. Muchos sí, pero algunos otros van a tener que venir y pasar un proceso de ellos. Eso, cuando no entendés, ser cuidadoso, ¿me entendés? No hablar por hablar, como te manejaste toda la vida, ¿me entendés? No, y menos si no vas a estar dispuesto a que después, no sé, mínimo a pedir perdón. Mínimo. Con todo lo que eso implica. Hijito, ¿después me cerrás por favor la puerta? ¿Nos cerrás por favor la puerta? Gracias. Bien cerrada así, porfa, que no quede destrabada. Ahí está. Así que bueno. Consideraba todo eso. Es muy importante ver las miradas de otras personas. Las buenas miradas, las malas no, son re peores. Ni siquiera, la gente encima que juzga ni siquiera valida lo que está diciendo, ¿me entendés? No es capaz de mostrarlo. Repite nomás. No, están reprogramados, por lo que yo he visto, ¿no? Uh-huh. Después sí entiendo a las personas que por ahí no comprenden y bueno, involucran emociones, pero todo eso vos lo podés percibir en la persona y también ahí va el justo trato a veces, el tenerla un poco más de paciencia y explicarle. Pero después digo, qué feo, qué atrevido y ahora por hablar. Y peor el que se esconde detrás de él. Yo no juzgo, pero... ¿Entendés? El que más habla. O sea, de que abriste la boca hasta que la cerraste, juzgaste. Uh-huh. O sea, de última es mejor ser sincero. Yo decía, yo prefiero 1000 veces a alguien así como vos, que te levantes y caer a putear, pero que te esté mostrando lo que sos, que los falsos esos así que andan sonriendo y son terribles. Y conteniéndose. Porque hablan y es veneno, ¿me entendés? Tienen el corazón todo ponzoñoso, te das cuenta cuando hablan, ¿me entendés? Que se están limitando y se van autoenvenenando, ¿no? O no terminan de decir lo que piensan porque son re miedosos, encima peor todavía. Eso es lo peor de lo peor. Y bueno, eso es feo. Después... Eso es lo feo, yo prefiero 1000 veces eso. El mismo Señor dijo incluso a los religiosos, son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera aparentan y por dentro están llenos de todo lo que no se le van a decir. ¿Y qué pasaba si Jesús no se los decía, no los confrontaba? ¿Entendés que el ministerio de Jesús fue polémico? Sí, iban a creer que estaban bien. Fue controversial porque cada vez que Cristo hablaba, o sea, un grupo se admiraba de su doctrina y otro grupo empezaba a tramar en su corazón algo contra él. Y si la palabra lo decía, que lo veían y que solo querían verlo caer, o sea. Entonces tenía que escaparse, ¿me entendés? Porque buscaban más de una vez matarlo. Y re traicionero, o sea, no quiero de frente, che, Jesús. Así se maneja la persona. O Nicodemo, que fue, ¿me entendés? De noche. Uno, hablar en nombre de todos. Sí. ¿No? Y encima dando por sentado, nosotros sabemos que venís de parte de Dios, porque si no venía de parte de Dios, esto que estás haciendo no podrías estarlo haciendo. Y bueno, yo comprendo. Y qué bueno que ha sido Dios en formarme de la manera que me formó, porque si me pongo a pensar desde que era muy chiquito, ¿sabes qué? Es como que Dios me puso el balance y me doy cuenta entre mi mamá y mi papá. Uh-huh. Porque eran las personas con las que obviamente más interactuaba, pero al estar separados ellos, yo estaba en la semana con mi mamá, los fines de semana con mi papá, y era abismal la diferencia. Y lo que yo vivía con mi papá, mi mamá me ayudaba a procesarlo dentro de su manera, pero que era muy necesaria, en la semana. Y ella como podía me iba ayudando a encauzarlo, pero lo más valioso que hizo mi mamá fue, hijo, está bien lo que tu papá dice, vos tenés obligaciones, pero vos también tenés derechos. Claro, mira, hijo, esto es cierto, pero vos también podés hacer esto. No es lo que él dice, es como vos decís. Claro. Entonces siempre validó y afirmó eso, entonces, no, vos dejalo, que digan lo que digan, no importa. Entonces fue obviamente guardando, y después algo que también hizo fue guardando mi autoestima, de muchas situaciones, porque viví muchas cosas. O me ayudaba a comprender. Entonces eso fue muy bueno, mi mamá me da tiempo para procesar las cosas en esos momentos, ¿no? Y después me ayudaba a distinguir, que creo que eso me volvió también tan habilidoso porque era como que ella hacía como una separación. Me decía, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu corazón? Siempre era todas las noches la misma pregunta, ¿cómo está tu mente? Y después yo le contaba, ¿cómo está tu corazón? Y ahí me di cuenta que eso era la manera que ella tenía como de ir profundizando en mí. Porque al principio me decía, ¿cómo está tu mente? Entonces yo enseguida pensaba acá. Entonces le contaba las cosas del día. Me decía, ¿cómo está tu corazón? Y ahí yo aprendí a guardar mi corazón. Porque era, si le cuento lo que está en mi corazón,
¿no? Pero lo pude distinguir. Y al verlo, crecí con esa conciencia de lo que había en mi corazón, a diferencia de lo que había en mi mente. Entonces después cuando fui creciendo, fui proyectándoles mentalmente algo a la gente y guardando siempre en mi corazón. No dejándoselo ver a nadie, porque me da cuenta que cómo era la gente. Los iba viendo, ¿entendés? Veía de que eran capaces. Y por eso después fue un peligro en muchos momentos de mi vida, porque crecí sin límites, no porque no me los pusieran, sino porque yo me negaba a aceptarlos. Porque para mí siempre tuve como esa base interna, que hoy la puedo poner en palabras, pero en aquel entonces lo vivía así, era, ¿quién sos vos para decirme algo a mí? O sea, no sos ejemplo de nada, ni de nadie. Vos no sabés nada. ¿Y qué? ¿Pensás que porque sos mi papá me lo vas a imponer? ¿Y cuando crezca qué? O sea, te queda así de tiempo para imponerme algo a mí. Lo pensaba, era como que contaba el tiempo y decía, ¿qué me vas a decir? Que encima esto también deja enseñar un montón a la Y eso, ¿sabes por qué? Perdón, pero es porque me voy dando cuenta cómo era. Y eso es porque yo he escuchado ese dicho que decía, había un hombre que había en el barrio que nos escuchaba cuando éramos chicos. Y decía, guarda que los chicos crecen. Y entonces yo escuché ese dicho y dije, ¿por qué guarda que los chicos crecen? Y dije, claro, empecé a asociar a qué, por qué lo decía y qué había pasado. Y era un pibito que todos jodían, después había crecido, se volvió más grande y se empezó a defender. Entonces guarda que los chicos crecen. Yo dije, claro, yo ahora soy chico, pero voy a crecer. Eso fue siempre lo que pasó en mí. Reflexionar los dichos. Examinabas todo. Todo. ¿Me entendés? Y algo que también siempre tuve y lo sigo teniendo es que siempre hice la mía, ¿me entendés? No sé, a mí siempre amé la creación y me acuerdo que era chico y algo que amaba en esta época de primavera y verano era ver las hormigas. Yo andaba jugando, andábamos corriendo con los nenes y de repente yo veía que andaban todas las hormigas, ¿sabes? Que son más grandes. Lo heredaron de los nenes. Sí, ¿viste que yo también hacía eso? Sí. Y era como que trataba de entender el mundo de ellas. ¿Entendés? Yo las miraba para comprender su mundo y decía, ¿cómo? Pensaba, si bien no tenía la respuesta, era, ¿cómo hacen para entender si ellas no hablan? O hablan, o cómo será. Pero ya tenía curiosidad. Sí, por eso, pensando eso. Y sabía lo que hacía, también hacía preguntas a los chicos. Les hacía preguntas y me daba cuenta que no les interesaba. Y no es que porque no les interesaba yo decía, ¿qué hago viendo las hormigas? Me chupaban huevos, yo las seguía viendo igual. Sí. ¿Entendés? Después, criterio propio. Claro, siempre lo tuve. Después cuando me da cuenta ya que no había ninguno con quien hablar de eso, yo lo seguía haciendo, pero ya no lo compartía con más nadie. Eso siempre hice. Hubieron cosas que a mí me interesaron mucho, por ejemplo, ver documentales. Y lo hice siempre. O sea, no es que después, la gente no ve documentales. ¿Qué me importa? Que la gente leer. De mi entorno, ¿quién lee? ¿Quién leía? ¿Me entendés? Entonces es como decir, yo voy a leer. Y si los otros no leían, el tema de ellos. Sí, qué bueno igual. Y así crecen, y así obviamente los vamos creando con ese criterio propio. Entonces fue como decir eso. Fue como que yo aprendí a escuchar todas las voces, pero darme cuenta de que mi voz era mi voz. Y que mi voz era distinta y a la vez mi voz era, si comparábamos voces, mi voz tenía fundamento, ¿me entendés? O por lo menos mínimo como Sócrates, ¿me entendés? La gente venía a decirle que sabía y él les hacía preguntas. Y después que terminaban comprobando que no sabían nada. Y el sabio Sócrates que decía, yo solamente sé que nada sé. Entonces observaba todo. Y ahí estaba la raíz de su grandeza, ¿entendés? No sé nada. Claro, la gente hoy en día cree que sabe todo. ¿Sabes? Claro. Y ahí es donde se pierden. Por eso. En los conceptos. Pero yo creo que después también otra cosa que contribuyó mucho a mí fueron las inversiones que hizo mi mamá. Mi mamá realmente invirtió demasiado en mí. Sí. No sé, cuando ella vio que a mí me gustaban los dichos, me enseñó los que ella sabía. Hay un dicho que dice tal cosa. Siempre mostraba interés por lo que a mí me gustaba, ¿viste? Se reinvolucraba. Entonces eso me afianzaba muchísimo. Después otra cualidad que ella notó en mí, que siempre la apoyó, que por eso soy así también, veía que me gustaba, no sé, una banda de música. Y yo enseguida quería tener el CD. Sí. Y me ayudaba a gestionar el CD. Después, no sé, yo obviamente quería más información y me ayudaba a conseguir una revista donde había más información. Ver entrevistas. Me hacía el aguante en todo eso, o sea, me acompañaba en todo ese proceso. Entonces mostró tanta atención, tanto interés que fue como que yo entendí que estaba bien. Y una vez que yo me sumergía en el tema por completo, y yo después le contaba lo que entendía y ella, claro, y después era como que apoyaba, no, viste que él sabe de esto, entonces yo contaba a la gente que iba a visitarme. Y también la gente me escuchaba en ese tiempo cuando yo era chico. Entonces ahí fue como que Dios me permitió, me di cuenta de eso para afianzarme en ese momento de mi vida. Después eso obviamente se fue como perdiendo, mucho más después cuando entró la tecnología, toda una computadora, y después imagínate cuando niños los celulares, todos quedan atrapados, eso yo no.
Mejor usarlo bien también. Nunca en mi vida quedé atrapado en eso, ¿entendés? Qué bueno. Nunca quise una Play. Mm. Nunca quise un videojuego, nunca quise nada de eso. A mí me gustó. Es más, cuando era lo peor, ¿me entendés? Cuando nos juntábamos con amigos y jugábamos a Play, yo era un rato, me quería ir. ¿Y por qué elegí la vida así de la joda, de la noche? Porque era más experiencia. Vivías por lo menos, claro. Algo. ¿Entendés? Vos tomabas y te ponías en pedo y tenías experiencias en pedo. Entonces era como que eso yo el otro día lo reflexionaba. Mi comportamiento, el comportamiento de otro. Y ahí iba sacando cuentas, pero siempre fui de pensar. Después cuando fumábamos marihuana también pensaba. Los miraba a ellos sus reflexiones. O les hacía preguntas. O los deliraba a ver qué hacían. Y mirá si tal cosa. Siempre yo era un mundo de posibilidades. ¿Y si esto fuera así? ¿Y si esto no fuera de esta manera? Con el que siempre hablamos así hasta el fin y hasta el día de hoy con el Lexi. Con el Joperito. Desde el primer día que conectamos eran charlas filosóficas horas, ¿me entendés? Así. Que tal vez que la gente pensaría que estábamos al pedo, yo me estaba puliendo, ¿me entendés? Yo estaba afilando mi pensamiento, mi mentalidad. Las veces que hemos hablado ahora ya de más grandes, que ya pasaron como 15 años, me decía que habían marcado muchas etapas de su vida esas conversaciones. Muchas cosas las que yo le decía y siempre se me ocurrían ejemplos muy sencillos porque para mí lo complejo era siempre porque siempre buscaba la causa. La causa de las cosas. Entonces, bueno, a lo que voy es que esa profundidad, lo que te quiero mostrar con esta charla es que siempre busqué llegar a la raíz de todo. Y una vez que vos llegás a la raíz y observas la causa de esa manifestación, que todos ven el fruto, todos ven el árbol, pero nadie ve la raíz, a no ser que hagas un pozo, a no ser que pongas a hacer lo necesario para llegar a la raíz. Pero la gente no hace eso, ni siquiera sabe que puede hacerlo. La gente va, pisa por arriba, ve el árbol, toca el árbol, experimenta el árbol, no la raíz. Y después están los que estudian las raíces, están viendo que vienen y recogen el fruto y se van. Entonces son diferentes tipos de personas. Pero yo siempre fui así. Y había gente que por ahí pensaba que yo era re delirante y tampoco me importaba, ¿no? Me gustaba eso, pensar, conocerlos. No sé qué sé yo me acuerdo, nosotros fumábamos y yo decía, ¿por qué fumas? Está con el reloj. Están hablando del cinto. ¿Qué piensas lo que te digo? Te chupa un huevo. Ay, amor, que sí. No, sí, o sea, doy crédito de que es así, de que toda la vida ha sido así, has ido a lo profundo. Por eso también la gente, cuando dos cosas encuentra en vos cuando se relacionan, uno es la escucha activa, o sea, escuchás hasta el final todo lo que la persona tiene para decir y realmente presente. Eso es re difícil de ver. La gente hace que te escucha, pero está esperando un momento para contar algo de ellos o dar la devolución por ahí. Hay gente que no, pero que lo va intentando. Entonces, y lo otro es que por algo siempre encuentran en vos una respuesta distinta, un consejo distinto, o sea, todo algo más profundo que lo que cualquier persona pueda decir. Y es porque vos siempre fuiste así con vos. Entonces vos mismo al haber vivido toda tu vida así o dándote eso a vos, hoy sos capaz de dárselo a otros. Entonces, eso pienso que es re importante. La conciencia y hacer eso por muchos motivos. Lo que vos haces. Por ejemplo, no sé, yo en medida que ibas hablando pensaba lo importante que es tener criterio propio. De decir, si los demás no lo hacen, yo sí. ¿No? Sí. Porque acá en este mundo, en estos tiempos, la mayoría está haciendo lo que otros hacen. O lo que la moda dictamina, o lo que está más... Pero, y encima en eso es como que se van perdiendo ellos mismos, porque se van entregando a hacer cosas que no harían si se conocieran, no harían si se escucharan. Entonces, qué importante es eso. Qué importante es la profundidad de las cosas. O sea, hoy podés hacerlo con todo. O sea, con tu vida, vos sos así. ¿Eh? Es cierto. Después también pensaba en todo esto que hablabas para rescatar que también ahí vos dejás ver cómo toda definición es incompleta, porque vos has dejado ver en algunos videos o en algunas experiencias con tu mamá muy distintas a estas, pero eran las dos. Exactamente. Entonces eso nos permite ver también que
que estamos compuestos de muchas formas. Y que lo que uno dice tiene que ver dónde está poniendo el foco. Exactamente, porque si vos querés ver todo lo malo, vas a ver todo lo malo. Si querés ver lo bueno, todo lo bueno. Y si aprendés a integrar, vas a poder decir, bueno, es así. Y también es así. Y en ese tiempo era así y hoy es así. Porque la gente puede cambiar. Sí. Entonces, porque tal vez uno dirá si presta atención, che, pero la misma al final es recopada. Sí, en esos momentos sí, en otros momentos fue muy difícil, y es todo. Es que eso también fue el extremo, porque mi mamá nos podía hacer vivir el cielo en la tierra, y cuando se enojaba nos hacía vivir el infierno en la tierra, ¿entendés? Y podía pasar así de un cambio drástico en segundos, era muy volátil. Hoy yo me río, ¿no? Porque ya está, lo reacepté, todo bien. Pero había que estar, ¿entendés? Entonces yo tuve que volverme realmente muy habilidoso para poder sobrevivir a una relación con ella. Era muy difícil, más siendo niño, pero ahí estaba yo pensando. Por eso me volví tan pro, ¿me entendés? ¿Por qué se enojó tanto? Pensaba, ¿qué fue lo que me gustó? ¿Se está equivocado o estoy equivocado? Claro. Tremendo. ¿Qué pasó cuando la veía reaccionar con mi hermana? No, está equivocada. Entonces, che, no, vos estás re equivocada, mamá, y preferí enfrentarla a quedarme ahí como si nada. Nunca fui así, de quedarme como si nada. Qué bueno. Siempre fue corroborar esas cosas. Lo mismo después con mi papá. Lo mismo he hecho con los nenes también, porque cuando yo estaba equivocada, vos también. Claro. Bueno, eso también iba a decir que uno diría, bueno, y a ver entonces cómo le das a los nenes, porque me han dicho alguna que otra cosa así. Uh-huh. Y yo le decía, hoy hablaba justo con mi mamá y le decía, hay una re diferencia. Mira, te voy a explicar en algo. Todos tenemos peleas. Hay gente que quiere como, no discutan delante de los nenes. Yo viví esa experiencia de chica. Y otros dirán, y es parte de discutir. Y creo que la diferencia está en la explicación después al nene. Es distinto cuando vos discutías y de repente tu casa era un caos y vos no sabías qué carajo había pasado. Y salías corriendo y quedabas espavorido. Porque ¿qué pasa ahí? El nene se puede empezar a pensar y hacerse una conclusión que no es de lo que está pasando. Puede pensar que es el culpable. Como nos ha pasado con Antonina, que es culpable, soy quien no, y se lo explicamos, claro. Quedó bien. Entonces, le decía a mi mamá, la diferencia vos vas a ver a mis hijos sanos porque a ellos nosotros les explicamos todo. Uh-huh. No les dibujamos un color de rosa, les explicamos cómo es la vida con todo, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Y cuando a veces estamos hablando así, le damos el tono y decimos, estamos conversando, discutir no es malo, o sea, porque también está en cómo uno ve las cosas, ¿no? Que está bueno, o sea, es válido cómo ves, pero replanteate una nueva mirada también, es válido también. Entonces, incluso con los nenes vos los has hecho. Vos siempre, si ven en los videos que vos les decís, listo, ahora déjenme hablar. Pero es porque ellos ya tienen, no son como todos, no es que nuestros hijos están creados igual que los hijos de la persona que puede escuchar. Ellos tienen una preparación intencional y conscientes de que son muy chiquititos. O sea, nosotros fuimos, obviamente yo impulsada por vos, porque vos fuiste el más consciente acá y me has ido enseñando. No voy a decir que no, porque es verdad, a mí prácticamente me criaste vos. Sí, es cierto. Entonces, fuimos muy conscientes desde que nacieron. Totalmente. De todo lo que queríamos que ellos aprendieran, hicieran lo que sí, lo que no, el por qué no. Por ejemplo, en un tiempo, no controlándolos ni manipulándolos, sino dándoles opciones, mostrándoles recursos y elegir entre las opciones que te doy. Y alguien podría decir, ¿cómo? O sea, no te das cuenta que la vida funciona así. O sea, uno piensa que elige dentro de las opciones que te da el sistema. No sé que vos te puedas gestionar tus propias opciones, pero... O va a elegir entre las opciones que Dios te dio. O sea, sí, siempre tenemos parámetros dentro de los cuales elegir y los parámetros los somos nosotros. O sea, también podemos decir un día, no me quiero poner esa ropa. Bueno, mira, tenés entre estas 3 opciones, elegí exactamente. Una. Entonces le das a elegir entre las 3 ropas posibles que puedes llevar al jardín, por ejemplo. Claro. No le vas a dejar irse de vestido y botas cuando sabes que juegan en el parque. Bueno, los mismos diseños te lo dicen. Entonces siempre que uno está por arriba necesita marcar parámetros para el otro. Es lo más saludable, si no ahí tenés el libertinaje. ¿Sabes cuántos niños veo que las series también están con problemas porque no tienen límites, están todo el tiempo en las pantallas? O sea, nosotros no elegimos eso. Mira, ¿qué están haciendo? Del día uno están jugando afuera en el patio. Y en otros videos han estado viendo dibujitos o han estado en otra cosa. ¿Por qué? Porque vamos viendo los momentos. Claro. Pero ¿qué pasa? Que vos decís, bueno, a veces también no está el tiempo, o sea, cada realidad es distinta. Pero si vos podés, a veces es más difícil. Antonina, papá te ha dicho muchas veces que hay que hacer. Y bueno, de que tocar la puerta, bebé. Bueno, y que eso es re importante, ¿no? Claro, entonces digo,
Porque uno diría, ¿qué pasa con eso, no? Y lo más importante es eso, aprender a integrar y también ser consciente de lo que vos querés generar. Y lleva su tiempo, pero también los hábitos. O sea, se puede hablar de todo. Todo eso que vos has aprendido a hacer de chico, lo has podido hoy trasladar a tu familia, por ejemplo. A tus relaciones. Y por eso te va bien en todo. O sea, hoy que haya gente que por ahí no le guste la manera, y eso, o sea, son uno en un millón. Y qué sé yo, ya ellos. Pero yo elijo aprender. Qué bien, amor. Me emputearon un trabajo, ¿me entendés? Y no eran nada, ni me daban nada. Y me voy a preocupar ahora porque me dicen 2 o 3 cosas. Qué bueno que tengas esa actitud, amor. ¿Y que te diste cuenta que antes de esa situación que tuvimos y que yo dije todo lo que dije, no te expresabas como te estás expresando ahora? No, se rompió algo que creo que era re necesario. ¿Y te sentís aprisionada o liberada? No, me siento libre de poder decir muchas cosas. De que ya la gente que nos rodea, por lo menos, porque hay mucha gente que no conocemos ahí, pero por lo menos la que nos rodea, al ya haber tenido como un primer, ¿cómo se dice? Cuando Choque de realidad brusco. claro, sí, un primer impacto al escucharte a vos, hoy está apta para escucharme a mí porque soy más suave. Entonces hoy puedo decir, se van dando cuenta, es todo es útil. O sea, si vos lo escuchaste a la vida así, vas a entender que hay gente que se recalienta y llega a esos niveles y peores. Y bueno, vos guarda. O sea, tenés que estar dispuesto porque a veces capaz que ni sabes, vas en el tránsito, como me ha pasado, y después digo, tengo que ver, de rozarme con alguno que se las mande y ser una atrevida y que me correte y yo, dale, chocame, porque sé que si me choca después se tiene que parar y vamos a seguro y todo, pero entonces a qué voy, que a veces puede ser que te encuentres uno muy loco que te choque y cuando se baje me quiera agarrar piña aún siendo una mujer, o te puede eso fue imprudencia mía, porque vos tenés que ir observando todo. Conciencia entre las relaciones serias. Exacto, porque te puede tocar un loco así o te puede tocar uno que te dé la pasada, que está bien, en realidad se hizo y no quería drama, pero guarda, porque hay gente loca en la vida. Entonces hoy, de cierta manera, hasta lo estás ayudando a los que escuchan, porque guarda, hay gente que es así. ¿Sí? Y hay gente que no toma, y lo digo por mí, yo antes no tomaba conciencia de muchos peligros que habían en la calle. Una vez me pasó, para contar, que fuimos a la costa con los nenes, era de noche, y una amiga. Y fuimos al sector donde estaban los carritos. Y había un hombre que tenía toda su mantelería con cosas para vender ahí que no era el lugar, no daba. Pero la niña era chiquitita y quería tocar, ¿viste? Y él se como que, che, ¿la puedes sacar la nena? Y yo, y bueno, o sea, mirá dónde tenés las cosas. O sea, los nenes quieren jugar. Estábamos los dos desubicados y los dos en la verdad. Pero bueno, ¿a qué voy? Que después yo dije, fui una atrevida, porque él está en la calle, él vive en la calle, o sea, se codea con gente de la calle. Y cuando me fui a comer, yo dije, ¿qué? Me entró un pavor repentino, que yo dije, si mando a alguien cuando yo me estoy subiendo a la camioneta y me pega a mí, o le pega a los nenes, o pasa algo, porque esa gente a veces se maneja así, echando pega un susto a esta pendeja atrevida. A veces le quería cobrar. Me entró un pavor repentino, no pude comer hasta que me acerqué al hombre y mira el coraje que tuve. Fui y le dije, ¿sabes qué? Mi actitud es todo re mal, perdóname por lo que hice, voy a tener más cuidado. No, todo bien, me dice, gracias, no sé. Pero apacigué todo ahí. Pero yo sentía que no era digo, cuando vos sentís que algo te va a pasar, yo sé que era el Señor mismo diciéndome, che, alertándome, cuidándome en mi propia imprudencia, porque bueno, ahí capaz que vos vas a decir las cuestiones que soy atrevida, que hoy no las tengo a esa escala, gracias a Dios, pero todavía quedan ahí algunas secuelas. Claro. Pero digo, o sea, vos soy inconsciente en muchas áreas. Yo era inconsciente así, y tal vez más de uno es inconsciente así, y no se da cuenta que esas cosas... A ver, ¿qué pasó, Editos? Entonces también acá uno exponiendo muchas cosas, o sea, es realmente un impacto a tu conciencia de ver más allá, de ver qué cosas pueden pasar. Yo conozco mucha gente que es igual de lo que yo era de ingenua. No sé, voy a ir a un ejemplo un poco más brusco. He conocido gente adulta que ha sido abusada dentro de su familia. Y cayó ahí y ella pensó que era la única a la que le había pasado eso. Cayó y muchos años más tarde, se encuentra con que su hija y alguna que otra pariente más también sufrió abusos dentro de la familia. No la misma persona. Pero vos decís, los niveles de conciencia. O sea, si vos estuviste expuesto a eso, ¿cómo no vas a ser más precavido con tu hijo? ¿De dónde lo dejás? ¿De dónde va? Mejor dudar de todo antes que... O sea, mejor prevenir que lamentar. ¿Ves? Pregunta los dichos.
Mejor Alguien prevenir lo alimentar. pensó. Prefiero que haga una madre pesada, pero yo le he explicado incluso a los nenes, porque ellos también, por ahí jardín, pijamada. Hijos, les digo, ustedes entiendan una cosa. Yo los llevo y cuando ya se termina todos los busco. Y mañana prefiero llevarlos bien tempranito. Pero yo soy responsable, yo los tengo que cuidar y ustedes tienen su casa. Y ustedes tienen que dormir acá. Bueno, hay alguien que puede llegar a estar viéndonos y decir, no, pero estos son re jodidos, estos no los dejan vivir, a los pobres chicos es... O sea, todo lo que uno hace tiene un costo a pagar. Acá la diferencia es que vos y yo estamos conscientes del costo que queremos pagar. Yo prefiero pagar ese costo de ser mal visto, de ser visto como un padre, como se le ocurra, ¿verdad? Yo sé que mis hijos serán mi juez. Acá los que van a juzgar mi paternidad son Yamil, Ronald, Benicio y Antonino. Además, estas personas que pueden llegar a estar opinando, que no son más que opiniones las que dicen, tienen que saber que la vida está corriendo, que el tiempo está pasando y que tarde o temprano vamos a ver a sus hijos y van a ver a mis hijos. Y ahí se va a ver la inversión que cada uno, en nuestro caso, es consciente y es intencional. Ahora, lo más importante, porque la gente no se anima, por eso mi libro, ¿no? Y por eso mi propuesta, recuperar porque se dice, la gente primero no sabe que tiene un poder, no sabe que lo cedió, ni tampoco sabe que lo puede recuperar. Pero ¿qué implica recuperar el poder que se diste? Plantarte, definir una postura y sostenerla. Porque si no lo haces, te vas a comportar según las expectativas del entorno o vas a obrar por presión social. ¿Vas a entender lo que es eso? Che, no, ¿sabes qué? Me hicieron 2 o 3 comentarios, amor, esto me chupan un huevo, ¿me entendés? Sus comentarios, me los voy a pasar por los huevos a ellos mismos, ¿me entendés? Ese es el tema, que la gente nunca se ha topado con gente que esté realmente plantada en una idea porque sabe por qué lo está haciendo. Están acostumbrados a lidiar con gente que hace amagues, que después vienen y les hablan. Y muchos, no, sí, pero yo voy a retroceder si entiendo que tengo que retroceder por algo en particular, pero si no, no. Claro. Y otra cosa, que yo sé lo que estoy haciendo. Y después juzgan resultados. Porque la gente que demuestren que saben, porque para mí no saben absolutamente nada. Y lo digo después de demasiados, tengo 33 años, observándolos. Desde todos los flancos, ¿me entendés? Sea familiares, observando roles, observando compañeros de trabajo, observando a todos. Primero como persona y segundo desde el rol. Supuestos profesionales. Y me he dado cuenta que en realidad es toda una superficialidad, pero después se han mandado a hacer porque acaban a aparecer capaz que el día de mañana psicólogo, no porque el comportamiento de ese chico, y no porque esa chica, me los paso por los huevos esos psicólogos, ¿me entendés? Y después hay un montón de gente así, un montón de estupidez, una sarta de huevadas que, loco, tómatelas, ¿me entendés? Pero si uno no tiene eso, bueno, bebita, ya no di a entender todo. Ya con eso, la gente, bueno, como te digo, pero ¿por qué es importante que haga esta pausa o esta reflexión, ¿no? Porque el que nos esté viendo y quiera hacer lo mismo que nosotros va a tener que lidiar con la presión social, que no es nada, es presión social, no es más que eso. Y depende de qué seas, la presión es la que te va a formar, es la que te va a perfeccionar. Y lo más importante es que vos sepas qué es lo que vos querés y que entiendas que lo que vos querés tiene un costo a pagar. Claro, siempre va a pagar un costo a pagar el costo de lo que elegiste. Exactamente. Y que después no te arrepientas, porque siempre hay un arrepentimiento, por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Mejor arrepentirte en todo caso por decir, bueno, tal vez sí exageré las cosas, hijo, perdón. A ver si sabes que me arrepiento, ¿no?, de haber sido tan ingenuo y haberte dejado todo y mirar a estar escuchándote que pasaste por esto. Vos elegís con qué arrepentimiento lidiar. Yo prefiero arrepentirme el día de mañana de algunas cosas y no arrepentirme de otras. Pero son elecciones. Y acá nadie te puede decir nada excepto escuchar, porque la multitud de consejeros está la victoria. Claro. Pero toma tus decisiones y definí vos según lo que querés. ¿Qué decíamos, mamá? Sí, no, y que además también esto, decir, no es que salen a los 30 años, porque uno ya los va, como nosotros, como decíamos, esto los vamos formando ya de tan chiquititos y enseñándolos ya de tan chiquititos. Ingenuidad en ellos no va a haber. Entonces llega un punto, por ejemplo, no sé, Ronnie, que se fue de viaje 5 días ahora. Y obviamente allá compartió con sus compañeros, pero él ya está forjado, ya sabe lo que sí, ya sabe lo que no. Acorde a su personalidad y a sus intereses, a sus gustos, le hemos dado una noción, un panorama, le hemos mostrado opciones. Porque entonces, lo feo es cuando no te preparan. Sí, exactamente. Y que a veces, muchas veces, yo también, que charlo con muchas mamás,
porque me interesa esto saber, ¿viste? Me interesa mucho con respecto a los niños. O la crianza, porque creo que la niñez es fundamental, ¿no? Para lo que vos vas a formar. Sí. Adulto sano, un adulto con decisión propia, un adulto que no es manipulable, que no Sí, va a la influye deriva. muchísimo. Influye mucho. Entonces me gustaba charlar. Y por ahí muchas veces hay cosas que no les dicen y que les quieren evitar porque no, me da cosa, no sé cómo decirle, o no, para mí todavía es muy niño, o no, no está preparado. Si no lo haces vos, lo va a hacer alguien y lo va a hacer de forma distorsionada, que a mí también me pasó. O lo pueden hacer de una forma muy brusca, ¿me entendés? Todos los recaudos que vos en teoría no... O exponerlo a situaciones y experiencias que Y él ahí no fue, necesitaba ¿me entendés? escuchar, y ahí cómo volvés de eso. Claro. O sea, Por eso es un siempre costo que el uno tiene que elegir a primero. pagar. Sí, sí. O sea, hablar tiene un costo a pagar y callar también tiene otro. La gente tiene que elegir, pero lo más importante que ustedes van a aprender con nosotros, nuestras conversaciones o si trabajan intencionalmente las cosas, es ser intencionales.